Tal vez te estés preguntando si el integrar es difícil o diciendo que si existen bastantes métodos de integración, pero la verdad es que no, todos son subramas de dos únicos métodos para integrar. Chicos y chicas, el video que tanto estaban esperando ha llegado. Hoy en este capítulo 7.1 de métodos de integración exploraremos los integrales elementales y parte del extenso mundo del cambio de variable haciendo ejercicios. ¿Listo o lista? Mi nombre es Brian Rodríguez y esto es Delta Factorial. Hola a todos, espero que estén muy bien. Por fin llegamos al conjunto de videos que tanto estaban esperando y en este capítulo 7.1, como dije, exploraremos las integrales elementales y el cambio de variable haciendo unos ejercicios. Antes de comenzar te recomiendo bastante que tengas a la mano tanto tu tabla de antiderivadas o integrales elementales o integrales inmediatas y la tabla de propiedades de la integral definida, que además van a estar aquí abajo en la descripción de este video, ya que te las había dejado en el video anterior. ¿Por qué te lo pido? Porque van a ser de mucha utilidad y de mucha importancia en estos métodos de integración. Para comenzar necesito que veas este diagrama. El integrar a veces no es tan sencillo como parece. Hay que analizar bien qué estamos haciendo, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y bueno, para comenzar tenemos una rama de integrales elementales. Esta básicamente se refiere a que nosotros podemos integrar solamente con la tabla de antiderivadas que te di, sin tener que cambiar nada y que la integral se acomode solita. Claramente eso estaría genial si solo fuera recurrente. Lamentablemente es algo difícil encontrar integrales así. Y bueno, ¿qué pasa si no podemos utilizar integrales elementales? Utilizamos las subramas que tenemos aquí. En este caso pueden ser dos dependiendo de la situación y es el método de sustitución, o mejor llamado cambio de variable, y la integración por partes. Y asombrosamente nosotros vemos que están relacionados porque nosotros bien podríamos integrar por partes y después utilizar el método de sustitución, o en todo caso utilizar el método de sustitución y después integrar por partes. Pero al final de todo, ya sea integrar por sustitución o integrar por partes, pues vamos a recaer en ¿qué? En las integrales elementales, para que nosotros podamos integrar directamente con la tabla de antiderivadas que te di. A continuación podemos ver que se desprenden casos o puntos del método de sustitución, si puedes ver, o cambio de variable, como tú quieras llamarlo. Y es que estos son submétodos utilizados en casos específicos en donde el cambio de variable no se puede aplicar directamente y se tenga que simplificar y después aplicar el cambio de variable. Básicamente estos submétodos nos ayudan a entender y simplificar la integral para poder efectuar el cambio de variable y a su vez recaer en una integral elemental. Por último, para concluir, independientemente de qué método o submétodo usemos para integrar, siempre vamos a recaer en una integral elemental, ¿sí? Para que podamos integrar más fácilmente y todo sea más sencillo. Y en este video te voy a enseñar a integrar directamente integrales elementales, es decir, con la tabla de antiderivadas, y también una sustitución o cambio de variable simple sin usar todavía ninguno de estos submétodos para poder integrar. Ya poco a poco veremos cada uno de esos submétodos y vas a ver que va a agarrar muchísima lógica el hecho de integrar. Como ya te había dicho, las integrales elementales son todas aquellas que podemos aplicar directamente para integrar, por eso igualmente reciben el nombre de integrales inmediatas como lo ves aquí. Además, todas nuestras fórmulas de la tabla de antiderivadas son esas integrales elementales. Para este caso vamos a hacer 7 ejercicios. Bien, primeramente tenemos este ejercicio de ejemplo, la integral indefinida de la diferencial de x, y vamos a usar esta fórmula de la integral indefinida de la diferencial de una variable independiente cualquiera es igual a la variable más la constante de integración porque es una integral indefinida. Entonces básicamente la solución de esta integral de este ejercicio sería x más c, porque estamos trabajando con una variable independiente x. ¿Pero por qué es así? Bueno, yo te había dicho que la integral y las derivadas son inversamente proporcionales y por lo tanto las diferenciales y la integral también lo son. Es decir, que básicamente esta integral y esta diferencial se reducen ya que la integral elimina todo ese incremento de la variable, básicamente la reduce. Y como la variable entonces no cambia, no tiene un incremento, pues ¿qué nos regresa?
la variable con la que estamos trabajando. Otro ejemplo podría ser la integral de la diferencial de z. Entonces, ¿qué nos regresa? La variable z más la constante de integración, porque es una variable, perdón, es una integral indefinida. Otro ejemplo podría ser la integral de la diferencial de y, pues la diferencial y la integral se reducen o se simplifican, y pues ¿qué nos regresa? La variable, porque no tiene un incremento como tal, ya que la integral pues lo reduce. Bien, ahora tenemos este segundo ejercicio, la integral indefinida de Euler a la x por la diferencial de x. ¿Cuál es la variable independiente con la que estamos trabajando? X. Y vamos a usar esta fórmula. La integral indefinida de Euler a la u diferencial de u es igual a Euler a la u más la constante de integración. Siendo en este caso aplicado a este ejercicio, pues sería que u es igual a x y ya cumplirá con la estructura que tenemos aquí. Por lo que entonces integrando elementalmente o inmediatamente con la fórmula que tenemos aquí, pues sería el resultado Euler a la x más la constante de integración, ya que nuestra estructura de esta fórmula es exactamente igual a la de este ejercicio, solamente cambiando u por x. Bien, ahora tenemos este tercer ejercicio, que es la integral indefinida de b por la diferencial de x, y vamos a utilizar estas dos fórmulas. La integral de a por la diferencial de x es igual a por x más la constante de integración, siendo a una constante cualquiera perteneciente a los reales que sabemos su valor. Y también la integral de la diferencial de x es igual a x más la constante de integración, o sea, la primera fórmula que te enseñé. Vas a ver que se va a utilizar. Y nosotros habíamos dicho que en una constante dentro de una integral, pues no, bueno, se puede sacar directamente, porque al ser evaluada en el límite de Riemann o suma de Riemann, no la afecta como tal. Y por lo tanto, todo lo que no sea nuestra variable independiente en la integral, es decir, que no trabaje con ella, es una constante. Todo lo que no sea una variable independiente con la que estamos trabajando es una constante. Por lo que entonces podemos sacar esta de aquí, porque b no trabaja con x, ¿sí? No tiene la variable independiente, por lo que podemos sacarla sin ningún problema. B por la integral indefinida de la diferencial de x. Y ahora vemos que este caso de aquí es el mismo que aquí. Por lo que la integral y la diferencial se reducen, ya que te había dicho que son proporcionalmente inversas, y que nos regresa la variable independiente porque no tuvo un incremento. Pero eso se estaba multiplicando, así que por eso multiplica la constante que sacamos anteriormente, más la constante de integración, porque es una integral indefinida, y ya terminamos. Bien, ahora tenemos este tercer ejercicio. Tenemos la integral indefinida de la tangente de x por la diferencial de x. Y vamos a utilizar esta fórmula que está en la tabla de antiderivadas, que dice la integral de la tangente de u por la diferencial de u puede ser el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de u más la constante de integración, o en todo caso puede ser el inverso del logaritmo natural del valor absoluto de coseno de u más la constante de integración. Puede ser cualquiera de estas dos y es válido porque es igual a esta integral. ¿Sí? Puedes utilizar cualquiera de estas dos y es totalmente válido. En este caso, utilizando este ejercicio como ejemplo para esta fórmula, por así decirlo, entonces podemos decir que u es igual a x y no hay ningún problema. Ya la adaptamos para que integre esta integral. Entonces, ¿qué podríamos poner de resultado? Cualquiera de estas dos. Por lo que yo quisiera poner, por ejemplo, el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x en este caso, porque estamos resolviendo esta integral, más la constante de integración, y estaría correcto hacerlo así. O también puedo decir que es igual al inverso del logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más la constante de integración, y ahí también estaría totalmente correcto en este ejercicio. Bien, ahora tenemos este quinto ejercicio en donde tenemos básicamente la integral indefinida de x a la 4 por la diferencial de x. Y vamos a utilizar esta fórmula donde nos dice que la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Básicamente le vamos a sumar 1 a nuestro exponente. Siempre y cuando esta fórmula se aplica siempre y cuando el exponente no valga menos 1. Porque al sumarle más 1 sería x a la 0 sobre 0, y la división entre 0 no está permitida en las matemáticas, es un delito.
que se debe pagar con muerte, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos esta integral, por lo que aplicando a esto, pues sería que nuestra n, ¿cuánto vale? Es el exponente, entonces n vale 4, por lo que debemos sumarle 1 en este cociente y sumarle la constante de integración. En este caso sería x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más la constante de integración, y x a la 4 más 1, 4 más 1 es 5, x a la quinta sobre 4 más 1, que es 5, más la constante de integración, y ya acabamos con este ejercicio. Ahora tenemos este sexto ejercicio, la integral indefinida del seno de x por lo diferencial de x, ¿cuánto es? Bueno, vamos a utilizar esta fórmula, que es la integral del seno de u diferencial de u es igual al menos coseno de u más la constante de integración. Aplicado a esta estructura de aquí que tenemos en el ejercicio, pues entonces sería que u es igual a x, para adaptarla prácticamente a este ejercicio y pueda integrarse. Por lo que entonces, ¿cuánto sería reemplazando en u? Menos coseno de x, porque estamos trabajando en este caso con x, más la constante de integración. No se te olvida sumarla, porque es una integral indefinida, y esta constante, pues como te dije en el video anterior, nos engloba una serie de infinitas funciones posibles que resuelvan o que sean antiderivadas de esta función seno de x. Y bien, ya acabando con las integrales indefinidas, vamos a hacer un ejercicio de una integral definida. En este caso ya se le agrega un intervalo donde vamos a integrar, en este caso 1 a 4. Entonces tenemos la integral de 1 hasta 4 de un medio de x al cubo diferencial de x. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí de x a la n, ya vas a ver por qué. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las constantes que no nos permiten o que no afectan en la evaluación del límite de Riemann o suma de Riemann. En este caso, ¿cuál es nuestra constante? Un medio. Entonces podemos sacarla sin ningún problema. Un medio. Y ahora vamos a primero calcular la integral de esta función como si fuera indefinida. Y después la evaluamos ya en los límites superiores e inferiores de esta integral. Por lo que ahora lo voy a reescribir como si fuera una integral indefinida. En este caso, como ya sacamos el 1 medio, sería nada más x al cubo diferencial de x. Y ahora, si ves, pues esta estructura es perfecta para aplicar una integral elemental con respecto a esta fórmula. Allá aplicada la estructura, pues sería que n es igual a 3, ¿estás de acuerdo? Entonces, básicamente sería 1 medio porque está multiplicando la integral, ya integrando sería x al cubo más 1 sobre 3 más 1. Pero aquí ya no se le agrega una constante de integración. ¿Por qué? Porque es una integral definida. Primero vamos a calcular la indefinida, pero eso no quiere decir que vayamos a agregar la constante. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a seguir simplificando. 1 medio por x a la 3 más 1. ¿Cuánto es 3 más 1? Pues 4. X a la 4 sobre 4. Y multiplicando esto, ¿cuánto nos daría? X a la 4 por 1, x a la 4. Y 2 por 4 sería 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pon atención, vamos a evaluar esta rayita vertical, significa evaluación. Del límite inferior hasta el límite superior, que es lo que tenemos aquí en nuestra integral. Son los límites de la integral. Y habíamos dicho que al resolver una integral definida, primeramente debemos evaluar el resultado en el límite superior y a su vez restarle la evaluación en el límite inferior. Es decir, voy a escribirlo aquí. Vamos a reemplazar x por 4, que es el límite superior. 4 a la 4 sobre 8. Y a su vez le restamos la evaluación del límite inferior. Es decir, 1 a la 4 sobre 8. 4 a la 4, ¿cuánto es? 256 sobre 8. 1 a la 4, ¿cuánto es? Es 1. 1 octavo. Esto nos daría 255 sobre 8, porque es fracciones de denominador común, y puedes dejarlo así sin ningún problema, pero yo lo quiero hacer decimal, por lo que al dividir 255 entre 8 me daría 31.875, y que se le agrega unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque estamos calculando un área, por eso son cuadradas, y unidades porque nunca nos marca qué unidades vamos a trabajar, por lo que se le agrega unidades cuadradas sin ningún problema. Y
ya acabamos con la resolución de este ejercicio de la integral definida. Quiero que te des cuenta además que solamente te he estado poniendo ejercicios en donde estamos trabajando con funciones que dependen de una variable independiente x simple, o sea, nada más una sola x. Si fuera, por ejemplo, 2x ya no aplica porque ya no podremos integrar directamente, ya no se aplica una integral elemental, por lo que tendremos que usar otro método. Si, por ejemplo, tenemos una función de un cociente algebraico o una función algebraica, por así decirlo, hay que simplificarla. Si no podemos, pues entonces ahí es donde entra el cambio de variable. ¿Por qué se le llama cambio de variable o sustitución a este método de integración? Sencillo, porque vamos a llamar de determinada forma a un conjunto de términos o función y la vamos a ajustar a la integral para que nos recaiga en una integral elemental y sea mucho más fácil integrarlo. Así que vamos a cambiar el nombre de los términos de la integral. Aquí te estoy especificando que u entonces va a ser un conjunto de términos o función, y también una propiedad bastante importante es que vamos a llamar u en el caso de funciones exponenciales o que tengan exponentes elevadas a un exponente, que u sea la del exponente mayor. Bien, tenemos este primer ejercicio que es la integral indefinida de seno de x por el coseno de x por la diferencial de x. Y como puedes ver, esta integral no es una integral elemental porque en la tabla de antiderivadas no viene como tal una fórmula que nos diga que podemos integrar esto directamente. Por lo que entonces vamos a hacer un cambio de variable. U va a ser el conjunto de términos o función que sea de mayor exponente, pero aquí los exponentes son iguales, todo está elevado a la 1. Entonces, ¿a quién llamamos u? Bueno, básicamente u va a ser, bueno, cuando llamemos u vamos a tener que ajustar la integral con respecto a u porque va a ser nuestra variable independiente ahora, por lo que tendremos que sacar su diferencial, y la diferencial debe coincidir con lo que resta de la integral, es decir, en este caso vamos a llamar u al seno de x y vamos a sacar la diferencial de x, la diferencial de u. En el video de diferenciales te enseñé cómo sacar la diferencial y habíamos concluido que la diferencial de una función cualquiera, por ejemplo voy a escribirlo así, de una función cualquiera pues sería la derivada de la función con respecto a la diferencial de x en este caso. Entonces vamos a derivar esta u y vamos a pasar la diferencial de x multiplicando en este caso. Por lo que entonces la derivada del seno de x es coseno de x y multiplicado por la diferencial de x, ya que estamos derivando con respecto a x. Y como puedes ver, la diferencial de u es esto de aquí. Voy a señalarlo con otro color. La diferencial de u es esto de aquí. Si ves, son iguales. Por lo que ahora podemos sustituir en la integral que tenemos primeramente. Entonces básicamente sería la integral del seno de x. ¿Pero cuánto vale el seno de x? Es u. Por coseno de x diferencial de x. ¿Pero cuánto vale eso? La diferencial de u. Pero ahora, ¿qué pasa? Esta u está elevada a un exponente 1. Por lo que entonces ya podemos utilizar esta fórmula. ¿Sí? Si ves, la estructura es exactamente la misma. Solamente que aquí n es igual a 1. Entonces, aplicando la fórmula sería u a la n más 1. ¿Pero cuánto vale n? 1. 1 más 1 sobre 1 más 1 más la constante de integración porque es una integral indefinida. Esto sería igual a u a la 1 más 1 sería u al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Y ahora toca sustituir u. ¿Cuánto valía u? El seno de x. Por lo que nuestra respuesta sería el seno cuadrado de x sobre 2 más la constante de integración. Bien, ahora tenemos este segundo ejercicio, que es la integral indefinida de x al cuadrado por la raíz de 1 más x al cubo por la diferencial de x. Y como puedes ver, no hay ninguna integral elemental que nos diga que podemos integrar esto directamente. Se me olvidó comentarte que en esta fórmula que aquí vamos a utilizar, n debe ser diferente de menos 1, porque eso nos daría la división entre 0 y eso no es válido. En ese caso, cuando n vale menos 1, vamos a utilizar
otra fórmula, pero ya te especificaré después. En este caso no es necesario. Bueno, vamos a llamar u a un conjunto de términos o función, no solamente puede ser un término, pero su diferencial debe ser lo mismo que lo que queda de la integral. En este caso, no podemos llamar a x cuadrada u, porque la diferencial de u ya no nos daría la raíz de 1 más x al cubo por la diferencial de x, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿a quién agarramos como u? Que su diferencial coincida con lo que está después de la integral. Pues básicamente vamos a llamar u a 1 más x al cubo. Ajá, porque es un conjunto de términos, no solamente puede ser un término, sino pueden ser varios. La diferencial de u pues sería básicamente la derivada de u por la diferencial de x, porque estamos derivando con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de de 1 más x al cubo? Pues sería 3x cuadrada diferencial de x. Ajá, porque es la derivada de 1 es 0, más la derivada de x al cubo, bajamos el exponente y le restamos 1. Pero ¿qué pasa? Este 3 nos estorba para que pueda ser igual a esto, porque todo se está multiplicando. El orden de los factores no altera el producto, por lo que x al cuadrado también multiplica la diferencial de x. Este 3 nos estorba. Y si este 3 se está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces podemos eliminarlo de aquí y podemos ponerlo acá. Ahora, si te das cuenta, este término de aquí es el mismo que tenemos acá, porque estas dos se están multiplicando por la raíz de u en este caso, ¿no? Pero ya tenemos lo que necesitamos para sustituir en la integral original. Así que vamos a sustituir. Sería la integral de, en este caso voy a poner primero la raíz. ¿La raíz de qué? De 1 más x al cubo. ¿Pero cuánto valía eso? U. La raíz de u por x al cuadrado por la diferencial de x. ¿Pero cuánto valía eso? Diferencial de u sobre 3. Ajá. Ahora, miren, la integral indefinida de la raíz de u puedo interpretar este cociente como 1/3 por la diferencial de u. ¿Y qué hacíamos con las constantes en la integral? Como no están trabajando con nuestra variable independiente, podemos sacarlas sin ningún problema, porque al ser evaluadas en el límite de Riemann, no afectan eso. Ajá. Entonces ya la sacamos. Ahora, la raíz de u. Entonces podemos representar la raíz de u como u a la 1/2 elevada a la 1/2 y no hay ningún problema, porque eso nos especifica que está elevada, que es una raíz. El exponente fraccionario es una raíz. Por lo que entonces ya tendríamos la estructura necesaria para aplicar esta fórmula de aquí. En este caso, aplicado el ejercicio, pues sería que n es igual a 1/2. Por lo que aplicando ya la integración, sería u a la 1/2 más 1, que es 3/2, sobre 3/2, más la constante de integración, porque es una integral indefinida. Aplicando ley del sándwich para simplificar, pues sería 2 por la raíz cúbica, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de u al cubo sobre, ¿qué? Sobre 9, porque 3 por 3 es 9. Si quieres simplifícalo por pasos, no hay ningún problema, yo no quiero perder tanto tiempo. Sería más la constante, ¿no? Esto sería. Pero puedes dejarlo así, yo lo quiero simplificar. Voy a ponerlo de acá, de este lado, para que me sobre espacio. Esto es esto de acá. Sería 2, y al simplificar esto, si quieres puedes comprobarlo, sería u por la raíz de u. Separamos u en varias partes, u al cuadrado por u, y raíz con exponentes se simplifican, y ya nos queda esto. Ajá. ¿Y qué nos falta? Pues entonces sustituir u. ¿Pero cuánto valía u? 1 más x al cubo. Sería 2 por 1 más x al cubo por la raíz de 1 más x al cubo sobre 9 más la constante, y ya terminamos de resolver esta integral indefinida por cambio de variable. Bien, ahora tenemos este tercer ejercicio, que es la integral de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 por la diferencial de x. No hay ninguna
antiderivada elemental o integral elemental que nos diga que podemos integrar directamente, por lo que tenemos que hacer un cambio de variable. ¿A quién llamamos u? U es un conjunto de términos. No podemos llamar u a x porque la diferencial de x, de esta x, no nos daría lo que resta de la integral. Entonces vamos a llamar u a x al cuadrado más 1. ¿Vas a ver por qué? Al sacar su diferencial sería la derivada de x al cuadrado sería 2x más la derivada de 1, pero 1 es una constante, entonces la derivada es 0 por la diferencial de x porque estamos derivando con respecto a una variable x. Ahora, si te das cuenta, este 2 nos estorba para que sea todo este término la diferencial de u, por lo que si este 2 está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces sería que la diferencial de u sobre 2 es igual a x por la diferencial de x. Y si te das cuenta, si analizas bien, este entero por esta cociente, pues es entero por el numerador. Entonces estas dos se están multiplicando. Por lo que entonces ya podemos sustituir en la integral original. Sería la integral de x por la diferencial de x. ¿Pero cuánto vale eso? La diferencial de u sobre 2 sobre esta línea de fracción de aquí, la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Pero cuánto valía eso? U. Entonces ya tenemos nuestra integral sustituida. Simplificando, esto se puede interpretar como un medio por la diferencial de u sobre la raíz de u. ¿Y qué le hacíamos a las constantes que no estaban trabajando con la variable independiente? Pues la podemos sacar. Sacamos un medio por la integral de la diferencial de u sobre la raíz de u. Pero la raíz de u vimos que se podía interpretar como el exponente fraccionario, u elevado a un medio, pero está en un denominador. Si la pasamos hacia arriba, el exponente cambia de signo. Entonces podríamos interpretar esto como un medio por la integral de u a la menos un medio por la diferencial de u. Ahora, si te das cuenta, esta integral tiene la misma estructura que esta fórmula, por lo que ya podemos integrar elementalmente o inmediatamente. Aplicando en este caso este ejercicio, pues n vale menos un medio. ¿Estás de acuerdo? Bueno, multiplicamos e integramos. Sería u a la menos un medio más 1. ¿Pero cuánto es eso? Un medio. Si quieres compruébalo, no hay ningún problema. Sobre un medio más la constante de integración porque es una integral indefinida. Aplicando ley del sándwich nos daría un medio por 2 veces la raíz de u. Ya simplificando o interpretando el exponente fraccionario como una raíz. No hay ningún problema. Más la constante de integración. Un 2 que divide y un 2 que multiplica se reducen, ya que esto nos daría 2 medios y eso es 1. Entonces sería la raíz cuadrada de u más la constante de integración. ¿Cuánto valía u? X cuadrada más 1. Por lo que nuestra respuesta sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más la constante de integración. Y ya hemos resuelto esta integral, este tercer ejercicio, con cambio de variable. Bien, tenemos este cuarto ejercicio, en donde tenemos la integral indefinida de 2x más 3 elevado a la quinta potencia por la diferencial de x. No hay ninguna antiderivada elemental o integral elemental que nos diga que podemos integrar esto directamente. Pero básicamente podemos hacerlo con cambio de variable normal, no hay ningún problema. Por lo que hay que llamar u a un conjunto de términos que esté en nuestra integral. En este caso no hay ningún conjunto de términos más que este de aquí, 2x más 3, por lo que llamamos a u 2x más 3. Al derivar eso nos daríamos cuenta que es igual a 2 por la diferencial de x y ya tenemos la diferencial de u, ya que estamos derivando con respecto a una variable independiente x. Ahora, si estás de acuerdo, no hay ningún 2 aquí que podamos sustituir ya, por lo que nos estorba. Si está multiplicando, pasa como dividiendo, exactamente. Y ya tenemos que la diferencial de u sobre 2 es igual a la diferencial de x. Y ya podemos sustituir en la integral original. La integral de 2x más 3 a la quinta potencia. ¿Pero cuánto valía 2x más 3? U. U elevado a la quinta potencia por la diferencial de x. ¿Pero cuánto valía la diferencial de x? Diferencial de u
sobre 2. Ajá. Esto se puede interpretar como, ya sabes cómo, 1/2 por la diferencial de u. ¿Y qué le hacemos a las constantes que no trabajaban con la variable independiente? Pues las sacábamos. 1/2 de la integral de u a la quinta potencia por la diferencial de u. Y esta integral de aquí ya tiene la misma estructura que la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, n vale 5. Y integrando ya sería 1/2 por u a la 5 más 1, que es u a la 6, sobre 6 más la constante de integración. ¿Estás de acuerdo? Ahora solo faltaría multiplicar y sustituir u. 1/2 por u a la 6 sería u a la 6 sobre 6 por 2, 12, más la constante de integración. ¿Cuánto valía u? 2x más 3 elevado a la 6 sobre 12 más que más la constante de integración. Y básicamente ya hemos terminado este ejercicio. Bien, tenemos este quinto ejercicio en donde ya terminamos con las integrales indefinidas y vamos a hacer un ejercicio con una integral definida por cambio de variable, porque no hay ninguna antiderivada o integral elemental que nos diga que podemos integrar directamente así. Por lo que entonces vamos a llamar u a un conjunto de términos o función. Y aquí en esta integral no hay ningún conjunto de términos o función excepto x más 5. Entonces vamos a llamar x más 5 u. ¿Cuál es la derivada de x más 5? 1. Porque sería la derivada de x, que es una variable, entonces es 1, más la derivada de 5, que es una constante, es 0. 1 por la diferencial de x, que es la diferencial de x. La diferencial de u es igual a la diferencial de x. Y ya podemos reemplazar en la integral original. Pero recuerda que es una integral definida. Primeramente hay que calcular su valor en una integral indefinida y después evaluamos en los límites de la integral. Entonces esto sería la integral indefinida, vamos a representarlo así, de 1 sobre u, que porque es x más 5, por la diferencial de x. ¿Cuánto vale la diferencial de x? Diferencial de u. Ahora, esto se puede interpretar directamente como si fuera diferencial de u sobre u. Ajá. Y si ves, es exactamente la misma estructura que tenemos aquí, en esta fórmula que ya cambió, si te diste cuenta. ¿Recuerdas que te dije que en la fórmula anterior n no podía valer menos 1 porque nos daba el cociente entre 0 y eso es inválido? Bueno, aquí n es menos 1. Se utiliza esta fórmula de integral. Si te das cuenta, si separamos todo esto de aquí y elevamos u al exponente negativo, nos daría u a la menos 1 por la diferencial de u. Esta fórmula se utiliza nada más cuando n es menos 1 para que no nos dé el cociente entre 0. Entonces, como esta estructura ya es exactamente igual a esta fórmula, pues la aplicamos. Sería el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante, que es igual al logaritmo natural de cuánto valía u, x más 5, más que para la constante. Pero ¿qué crees? No es una integral indefinida, es una definida. Entonces le borramos la constante. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Evaluar desde el límite superior, perdón, desde el límite inferior hasta el límite superior. Acuérdate que yo te dije que primeramente para resolver una integral definida se evaluaba en el superior menos la evaluación en el inferior. Sería logaritmo natural de x, pero evaluado en 2, sería 2 más 5, menos el logaritmo natural de x más 5, pero ahora evaluado en el inferior, sería 1 más 5. 1 más 5, y esto sería el logaritmo natural de 2 más 5 son 7, menos el logaritmo natural de 1 más 5 son 6. ¿Estás de acuerdo? Bueno, básicamente si quieres puedes dejarlo así o puedes simplificar los logaritmos y todo eso. Sería 7, el logaritmo natural de 7 sobre 6. O si quieres hacerlo decimal, pues lo hacemos decimal. Yo prefiero hacerlo decimal, ¿no? El logaritmo natural de 7 es aproximadamente, es un valor aproximado, porque no quiero estar escribiendo muchos decimales. Sería a valor aproximado de 1.9454, voy a utilizar 4 decimales, menos el logaritmo natural de 6, que sería aproximadamente 1.7917. Y restando esos valores sería aproximadamente el valor 0.1541, y que se le agregaba unidades cuadradas porque es un área lo que estamos calculando, ¿sale?
Entonces ya resolvemos este ejercicio de la integral definida. Para concluir con este tema, cuando nos encontremos con una integral que podamos simplificar, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque al simplificar nuestra integral va a ser mucho más fácil efectuar tanto nuestro cambio de variable o integración por partes o submétodo de cambio de variable, y así va a ser mucho más fácil que nosotros podamos resolverla. Este no es el caso porque no vimos como tal ejercicios que tengan que simplificarse antes de integrar. Pero por ejemplo, supongamos que tenemos una función cuadrática que podemos factorizar y después reducir o simplificar, pues hay que hacerlo porque realmente eso nos va a ayudar bastante al momento de hacer nuestra sustitución o cambio de variable, como le quieras llamar, o nuestra integración por partes, que todavía no lo vemos. Y bueno amigos, este ha sido la primera parte del capítulo 7, métodos de integración, del mini lapso de introducción al cálculo integral. Obviamente no vimos muchos ejercicios, pero con el paso del tiempo podemos hacer muchos más para cubrir bien estos temas. Además, yo sé que te pueden llegar a surgir bastantes dudas tanto en los procesos o métodos como en ejercicios específicos. En esos casos, puedes dejarme tus dudas aquí abajo en los comentarios o intentar contactarme vía Instagram. Yo veré el caso, lo resolveré, o en todo caso puedo aprovechar para hacer un video específico de esos ejercicios, porque puede haber que muchas personas tengan la misma duda y pues así puedo resolver la duda de muchas o de varias personas. O en todo caso, si me lo recomiendan, hacer sesiones de asesorías utilizando plataformas o conferencias resolviendo todas las dudas que tengas o de varias personas, o resolviendo ejercicios sobre esas dudas. Así nos retroalimentamos todos. Quiero además que tomes en cuenta que estos procesos o métodos de integración son bastante importantes para el cálculo integral, ya que apenas estamos integrando con una variable independiente. Imagínate cuando te encuentras con integrales de 2, 3, 4 variables independientes, que son las famosas integrales dobles, integrales triples, pues son muchísimo más complicadas. Además, si quieres un mini lapso de cálculo integral intermedio, no dudes dejármelo aquí abajo en los comentarios, ¿eh? Pero bueno amigos, espero que les haya gustado bastante y les haya servido este video. Apóyame dándole un like a este y a mis videos, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Además, adjunto a este video un enlace de Google Drive que está en la descripción, que te llevará a un PDF en donde te dejo algunos ejercicios para que practiques estos temas, ya que realmente son bastante importantes. No son obligatorios responderlo, pero nada más es para reforzar y complementar este tema. Por mi parte, esto ha sido todo. Cuídate mucho y recuerda, te ayudaré en este largo camino. Esto ha sido Delta Factorial. Bye.